Hola, mi nombre es Esteban y les doy la bienvenida a un nuevo video del curso Programando en C++. En este video veremos cómo seguir trabajando con matrices, para lo cual realizaremos el siguiente ejercicio. En una fábrica de 10 empleados se cargan en una matriz los siguientes datos, para un mes determinado. A. Número del legajo del empleado. B. Cantidad de horas trabajadas. Y C. Sueldo percibido. Se requiere saber cuál es el total que se paga en un mes en sueldo. También se requiere saber cuál es el sueldo más alto y a qué empleado corresponde. Y por último, ¿quién fue el empleado que más horas trabajó? Muy bien, para comenzar este ejercicio, yo ya tengo escrito mi código inicial donde incluí la librería IOString. Vamos a usar el namespace estándar de C++. Y tenemos nuestra función principal. Lo primero que haremos es declarar la matriz, para lo cual voy a crear una matriz de tipo entero a la cual voy a llamar empleados. ¿Y qué dimensiones debe tener esta matriz? Bueno, para analizar esto vamos a ver que en un principio tenemos 10 empleados, entonces podemos hacer que tenga 10 filas, una para cada empleado. Y tenemos determinados datos, en realidad tenemos 3 datos, que es el número de legajo del empleado, el sueldo en horas trabajadas, la cantidad de horas trabajadas y el sueldo percibido. Entonces tenemos 3 datos, que van a ser las 3 columnas por cada uno de los empleados. Entonces nuestra matriz va a ser de 10, porque son 10 empleados, por 3, porque son 3 los datos que necesitamos cargar. Muy bien, vamos a crear una variable de tipo entero i, que la vamos a utilizar en el ciclo for, digamos, para poblar nuestra matriz, en donde i va a ser igual a 0, y mientras i sea menor o igual a 9, se va a repetir el ciclo for, ¿sí? ¿Por qué vamos hasta 9? Recuerden que los subíndices de las matrices y de los vectores van desde 0 como el primer dato, ¿sí? Entonces si nosotros contamos desde 0, tenemos que llegar hasta 9 para tener los 10 registros. Muy bien, acá lo que vamos a hacer es, primero que nada, vamos a poner por pantalla, vamos a escribir por pantalla, ingrese los datos del empleado y ahí voy a poner el número de empleado. Acá voy a poner i más 1. ¿Por qué i más 1? Porque i empieza en 0, si no me aparecería ingrese los datos del empleado 0. Como para que quede más legible y que la experiencia de usuario sea mejor. Ahora vamos a solicitar con un cout que ingrese el número de legajo. Y eso lo vamos a guardar en la matriz. ¿Y la matriz cómo se llama? Se llama empleados, ¿Y en qué posición la vamos a guardar? Bueno, la vamos a guardar en la posición i, va a ser en la fila i. ¿Y en qué columna? Y en la columna 0, porque la columna 0 va a ser la primera donde vamos a guardar el número de legajo. Seguido a esto, vamos a solicitar por pantalla que ingrese la cantidad de horas trabajadas. Entonces voy a poner cantidad de horas trabajadas. Y acá lo vamos a guardar también en la matriz empleados. ¿En qué fila? En la fila i también, porque estamos hablando del mismo empleado. ¿Y en qué columna? Ahora en la columna número 1, que sería la columna 2, ¿sí?
Muy bien, ahora hacemos otro cout para que se ingrese el sueldo. Sueldo percibido. Muy bien, y esto lo guardamos en cin, en la matriz empleados, también en la fila I, pero en la columna 2, que sería la tercera columna, porque va de 0, 1 y 2, ¿sí? Muy bien, con esto tenemos la carga del vector. Esto se va a repetir 10 veces, uno por cada empleado. Entonces acá voy a poner a modo de ayuda, carga de la matriz, no del vector, perdón. Carga de la matriz. Acá tenemos las declaraciones de variables y matrices. ¿Sí? Esto lo pongo a modo de ayuda. Muy bien. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Y tendremos que recorrer la matriz para obtener datos. ¿Y qué datos tenemos que obtener? Y bueno, son los datos que nos piden. Nos requieren saber cuál es el total que se paga en un mes de sueldo. Entonces, voy a crear una variable nueva que va a ser total. La voy a igualar a 0, ya que va a ser un totalizador. Voy a armar una estructura for nuevamente, que va de 0 hasta que i sea menor o igual a 9, y que se incrementa de a 1. Y con esto vamos a recorrer la matriz, y vamos a guardar en la variable total. Vamos a ir acumulando. ¿Qué acumulamos? El total más empleados en la fila I, porque la vamos a ir recorriendo por fila. ¿Y en qué columna? Y el sueldo lo guardamos en la columna 2. Entonces vamos a ir acumulando eso, ¿sí? Vamos ahora al apartado de impresión de resultados. ¿Sí? Y acá lo que voy a hacer es un system CLS para borrar la pantalla y que me quede más prolijo. Voy a poner un cout con un título que diga resultados, como para identificarlo, ¿sí? Acá voy a poner un end. Vamos a utilizar otra cosa. Acá vamos a poner un barra invertida n. Este barra invertida n sería exactamente lo mismo que poner un end line, ¿sí? Pero bueno, yo ahora voy a utilizar este barra invertida n para enseñarles a ustedes o mostrarles a ustedes otra forma de hacer un salto de línea, ¿sí? Y acá vamos a imprimir cout. Voy a imprimir el total de sueldos es, y acá voy a poner el dato. Y el dato en este caso va a ser total, que es la variable donde venimos acumulando, ¿sí? Acá voy a poner un endline. Muy bien, entonces con esto ya tenemos el primer punto, que es se requiere saber cuál es el total que se paga en un mes en sueldo. Perfecto. Ahora nos pide, también se requiere saber cuál es el sueldo más alto y a qué empleado corresponde. Muy bien, entonces acá vamos a crear dos variables auxiliares. Primero voy a crear la variable auxiliar
me están pidiendo, perdón, acá va una coma, auxiliar, me están pidiendo cuál es el sueldo más alto. Entonces voy a crear la variable auxiliar S de sueldo y la variable auxiliar S de sueldo y L de legajo, para que en una guardar cuál es el sueldo más alto y en la otra variable guardar cuál es el legajo de ese sueldo más alto. ¿Sí? Muy bien, entonces nosotros acá estamos recorriendo la matriz para ir obteniendo los resultados. Entonces lo que puedo hacer acá es preguntar si i es igual a 0. Esto significa que es la primera vez que entra por el ciclo for y es el primer dato que lee. Entonces, al ser el primero, yo en la variable auxiliar sueldo le voy a guardar el sueldo del primer empleado que leo. Empleados sub i, y el sueldo era la posición 2. ¿Por qué guardo sin preguntar? O la primera vez que entro. Porque como es el primer empleado que tengo guardado, es el que sueldo más alto tiene. Después cuando vayamos comparando con el resto de los empleados, veremos si queda este empleado o hay otro que tenga un sueldo superior. ¿Sí? Entonces también vamos a guardar en la variable auxiliar SL cuál es el legajo de este empleado. Y el legajo del empleado también está en la matriz, en la fila I y en la columna 0, porque en la columna 0 es donde guardamos el legajo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si no es la primera vez que entra en el ciclo for o que I no es igual a 0? I significa que va a ser igual a 1. Entonces ahí voy a empezar a comparar lo que voy leyendo con lo que tengo guardado en la variable auxiliar. Entonces acá voy a hacer un if y voy a preguntar si en la variable auxiliar S de sueldo esto es menor, significa que es más chico que lo que viene en empleados sub i 2, porque es donde guardo el sueldo. Si esto es así, significa que el dato de la matriz es más grande que el que tengo guardado en el auxiliar de sueldo. Entonces, como es más grande, este dato pasa a ser el más importante, pasa a ser el sueldo mayor. Entonces lo tengo que guardar en la variable auxiliar sueldo. ¿Sí? Voy a guardar este dato. ¿Y qué tengo que guardar en la variable auxiliar SL? Que es el legajo. Entonces acá va a ser así, 0. ¿Sí? Perfecto. De esta forma, con esta estructura repetitiva y estos if anidados, yo voy a determinar cuál es el sueldo mayor y lo voy guardando en las variables auxiliares. ¿Para qué? Para que después, al final, imprimir esto como resultado. ¿Y cómo lo voy a imprimir? De la siguiente forma. El sueldo más alto es, y acá voy a poner la variable auxiliar, aux s, y voy a poner y pertenece al legajo, y voy a poner cuál es el legajo que pertenece. En este caso va a ser aux s-l, que es donde yo estoy guardando el legajo asociado al sueldo más alto. Voy a poner un end line y con esto ya tenemos el segundo punto cubierto. Por último, necesitamos saber quién fue el empleado que más horas trabajó. No necesariamente el empleado que tiene el sueldo más alto es el empleado que más horas trabajó. Entonces lo que voy a hacer va a ser crear otra variable auxiliar, aux, pero que en esta corresponde a la hora, entonces pongo h, y voy a crear otra variable auxiliar,
-H-L para guardar el legajo del empleado ese. Y en esta estructura hacemos exactamente lo mismo. Acá en el auxiliar, acá cuando entra por primera vez, cuando es igual a 0, en el auxiliar de horas trabajadas, voy a poner las horas del primer empleado. Las horas está guardada en 1, ¿sí? En la columna 1. Y en aux HL, que es el legajo, voy a guardar el legajo de este empleado, ¿sí? Esto lo hacemos única vez para el primer registro, ¿sí? Porque el primer registro de la matriz es el más alto. ¿Por qué? Porque no hay un registro previo, ¿sí? En la medida que vayamos avanzando, vamos a ir preguntando. Y acá sí tengo que armar otro if, en donde voy a preguntar si la variable auxiliar correspondiente a las horas es menor a empleados las horas la guardamos en 1, sub 1, ¿sí? Si esto es mayor, ¿qué significa? Que el dato que estoy leyendo de la matriz es más grande que el que tengo guardado en la variable auxiliar. Entonces ahora la variable auxiliar voy a tener que guardar este dato. ¿Por qué? Porque es mayor. Perdón, era con un solo. ¿Sí? Y además tengo que guardar el número de legajo de este empleado. ¿Sí? Y legajo estaba en la posición 0. Perfecto. Con esto yo voy a ir recorriendo el ciclo for. Voy a ir preguntando si en la variable auxiliar es más grande o es menor al dato que estoy leyendo en empleado. Si la variable auxiliar es menor, significa que el dato que viene en la matriz es más grande, entonces lo tengo que guardar en ese auxiliar, ¿sí? Y de esa forma, cuando termino de recorrer la matriz, en la variable auxiliar me quedo con el dato más grande, ya sea en horas o en sueldo. Y acá voy a poner el legajo, y acá voy a poner el número de legajo, que está en la variable aux HL. Voy a poner es el empleado que más horas trabajó, con un total de, y acá voy a poner el total de horas, con un total de, y acá voy a poner aux h, ¿sí? Y vamos a poner un end line para que quede ahí un salto de página. Y por último voy a agregar un system pause para que la ejecución no termine abruptamente, ¿sí? Sino que me pida presionar una tecla. Muy bien, ya tenemos cubierto los 3 puntos que nos piden, ¿sí? Donde primero declaramos las matrices y la variable, después tenemos un apartado donde cargamos la matriz, en otro donde recorremos la matriz para obtener los resultados, y por último donde hacemos la impresión de los resultados, ¿sí? Muy bien, vamos a compilar y ejecutar esto para ver cómo se comporta. Bueno, me da un error acá, y acá me da un error porque me faltó poner la E en empleados. A ver si está todo el resto. Si estaría bien. Vamos a compilar y ejecutar nuevamente. Ahora aparentemente sí funcionó. Entonces nos pide ingrese los datos del empleado 1. Bueno, voy a poner, como es el empleado 1, voy a poner 0101. Sí, horas trabajadas voy a poner 1000. Sueldo percibido y voy a poner 100.000. Empleado 2 voy a poner 0202. Cantidad de horas trabajadas voy a poner 2000. Este empleado trabajó el doble, voy a poner 200.000 como sueldo percibido. El empleado 3
0303, cantidad de horas 1500, sueldo percibido 150.000. Vamos con el empleado 4, 0404, voy a poner que trabajó 2100 horas y el sueldo percibido va a ser de 90.000. Este tiene un cargo menor. 0505 es el quinto empleado. Este trabajó 900 horas, pero cobró un sueldo de 175.000. Perdón, 175.000. Vamos con el empleado 6, 0606. Horas voy a poner 1000. Sueldo percibido 90.000. Voy a ir con el empleado 0707. Cantidad de horas trabajadas 2000. Y sueldo percibido voy a poner 210.000. Este creo que va a ser el que más trabajo va a haber, o el sueldo más alto. Tenía este de 200.000, uno de 175.000, este de 210.000. Bueno, vamos con el 0808. Cantidad de horas trabajadas 1000. Sueldo percibido 100.000. Vamos con el empleado 0909. También este trabajó 1000 horas, pero se recibió un sueldo de 90.000. Y por último vamos con el legajo número 10. Recuerden que son 10 empleados. Trabajó 1000 horas y percibió 100.000 de sueldo. Antes de dar Enter y que me resuelva y me muestre los resultados, quiero repasar, aunque sea, cuál es el sueldo más alto y el empleado que más horas trabajó. A ver, el sueldo más alto, si no veo mal, es el del empleado 0707 con 210.000. Y el que trabajó más horas, a ver, 2100, que es el empleado 04. Bueno, voy a apretar Enter acá, me limpia la pantalla, me calcula el total de sueldos. El sueldo más alto efectivamente es el de 210.000, que pertenece al legajo 0707. Fíjense acá que como estamos usando enteros, el 0 adelante del 707 no me lo pone. Y lo mismo pasa con el legajo para el que más hora trabajó, que es el empleado 4, que el legajo es 0404. Es el empleado que más hora trabajó, con un total de 2100 horas, ¿sí? Efectivamente el programa funcionó bien. Apretamos Enter para continuar y termina la ejecución. Muy bien, anduvo bien el programa, pero ahora vamos a ver cómo lo podemos mejorar, ¿sí? Fíjense que nosotros utilizamos dos estructuras repetitivas for, una para cargar la matriz y otra para recorrerla y obtener los resultados. Yo esto lo puedo ir haciendo en la medida que voy cargando los datos. ¿Por qué? Porque lo voy cargando de forma secuencial. Entonces yo acá puedo ir acumulando los totales que voy cargando y acá voy preguntando si lo que voy cargando es mayor y voy guardando en las variables auxiliares, ¿sí? De esta forma el programa me debería funcionar exactamente igual y me estoy ahorrando una estructura repetitiva, ¿sí? Voy a hacer algo. Voy a crear una constante. Ustedes me dirán, ¿para qué quiero una constante? Bueno, voy a crear una variable entera. Mejor dicho, no una variable, un entero que es de tipo constante, ¿sí? Y que va a ser número, no, voy a poner número, no, voy a poner
la cantidad de empleados. Acá voy a definir. Entonces voy a poner C de cantidad y E de empleados, ¿sí? Y esto va a ser igual a 10. ¿Esto qué me facilita a mí? Que yo acá puedo poner CE, que es mi constante, que vale 10. Y en el ciclo for, acá en lugar de poner 9, pongo CE menos 1, ¿sí? Entonces, ¿esto qué me permite? Que si el día de mañana, en lugar de 10 empleados, tengamos 5, yo cambio el valor de la constante 5 y automáticamente este cambio se me refleja en todo el algoritmo y en todo el programa. Y me sigue funcionando igual, ¿sí? Vamos a correrlo y ejecutarlo. Compilamos, ejecutamos. Recuerden que cambié ahora a 5, ¿sí? Entonces me va a pedir el legajo de 5 empleados. Voy a poner el legajo 10, cantidad de horas trabajadas 1000, sueldo percibido va a ser 10.000. Vamos con el empleado 2020, el legajo 2020, horas trabajadas 2000, y voy a poner que el sueldo es de 20.000. El empleado 3, 30, trabajó 1000 horas y el sueldo percibido también es de 10.000. Vamos con el empleado 4, que el legajo es 40, trabajó un total de 1100 horas y el sueldo percibido es de 50.000. Y por último, el empleado 5, vamos a ponerle un legajo 50, horas trabajadas 1000 también, y el sueldo percibido 20.000. Repasando, este es el último. Recuerden que habíamos cambiado el parámetro a 5 empleados. Y repasando los datos que cargamos, tenemos que el que más horas trabajó es el empleado con el legajo 2020, y el que recibió un sueldo más alto es el empleado 40 con 50.000. Ejecuto, me aparece el total de sueldo. Efectivamente, el sueldo más alto es el de 50.000, perteneciente al legajo 40, y el legajo 2020 es el empleado que más horas trabajó, con un total de 2000. Vemos que el algoritmo y el programa sigue funcionando perfectamente a pesar de los cambios que le hicimos. Muy bien, con este ejercicio vemos cómo completar una matriz, cómo recorrerla para obtener información de la misma y cómo mostrar los resultados. Los espero en un próximo video donde continuaremos con nuevos temas en Programando en C++. No olviden suscribirse al canal, ya que esto me ayuda para seguir creciendo, y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.